teniendo en cuenta la edad cronológica, veréis que es algo más que la edad cronológica, ¿no? Tendremos la edad cronológica, el sexo y también el nivel de estudios se va a tener en cuenta. Pero bueno, la idea sería que yo, para obtener mi nivel de inteligencia, digamos, potencial o académica, ¿vale? Lo calcularía de esta manera, ¿no? Es una medida internacionalmente establecida, el cociente intelectual, en lo cual pues dividiría mi edad mental partido de mi edad cronológica, y eso por 100 puntos. Y eso me daría mi CEI, me daría un índice, un rango en el cual yo podría establecer una comparación. Es muy importante que tengamos en cuenta que no existe un solo tipo de inteligencia. Evidentemente hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? La que nosotros vamos a presentar es la inteligencia, vamos a decir, global, inteligencia académica, inteligencia formal, la potenciabilidad de la inteligencia que tenemos los seres humanos, y evidentemente se utiliza sobre todo en contextos escolares, en contextos académicos, también en contextos de pruebas de rendimiento de adultos para olimpiadas cognitivas que se realizan. Se utilizan también de aquí se han derivado muchos test psicotécnicos que se utilizan para las entrevistas de trabajo, para medir el rendimiento de una persona, se utilizan para potenciar capacidades cognitivas. En definitiva, se utilizan el CI para muchas cuestiones, ¿de acuerdo? Pero hay que quedarse con la idea de que tenemos muchos tipos de inteligencia, ¿no? Últimamente se habla mucho de la inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama de inteligencias. Nosotros hoy lo que vamos a comentar y lo que vamos a destacar sobre todo es la inteligencia que llamamos lingüístico-verbal y visoespacial, ¿vale? O manipulativa. Digamos, y sabéis todos que tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo, que tiene aquí tengo, si se puede ver, aquí tengo un cerebro, ¿de acuerdo? En el que tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y por tanto ese hemisferio izquierdo es un cerebro o un hemisferio mucho más analítico, lingüístico, que tiene una serie de capacidades y de dominios cognitivos, ¿vale? Frente al hemisferio derecho, que tiene otro tipo de capacidades, ¿de acuerdo? Que sean más visoespaciales. Pues no, de todas estas inteligencias nosotros nos vamos a centrar en lo que llamamos la inteligencia formal, académica, cognitiva, si le queréis llamar. Pero que sepamos que hay otro tipo de inteligencias que hacen mucho más completo al ser humano, ¿de acuerdo? También vamos a hablar de esa inteligencia lógico-matemática. Y bien, ¿cómo medimos este CI? Pues bueno, lo medimos a través de unas escalas que están internacionalmente establecidas y baremadas, ¿vale? Que tienen buenas propiedades psicométricas. Esto es, que tienen capacidad de medir con fiabilidad y con validez esas aptitudes, esos conocimientos de aprendizaje, que nos van a dar esta referencia. Y esta escala es una escala que ha sufrido diferentes evoluciones a lo largo de las últimas décadas y se llama la escala Wechsler de inteligencia, ¿vale? Y que es una escala clásica que lleva impuesta en el mundo neuropsicológico y en el mundo cognitivo muchos años, y que va sacando diferentes versiones y que va ampliando, ¿no? En este caso, pues tenemos la quinta edición activa, que es la que utilizamos y la que utilizaremos como ejemplo, ¿vale? Vale, ¿cuáles son las pruebas que tiene esta escala Wechsler? Es decir, ¿cómo se desmenuza, no? Pues mirad, evidentemente, en función de la edad que vayamos a evaluar, pues tenemos unas escalas u otras. Fijaros que tenemos la escala WIPSI, que iría, como veis ahí, entre edades entre 2 años y 7 años y 7 meses. Es decir, que ya podríamos valorar a niños, podríamos hacer una primera digamos, posición, una primera impresión diagnóstica a partir de 2 años y hasta 7 años y 7 meses. Esta escala nos cubriría, digamos, esa primera infancia, ¿de acuerdo? A continuación, si queremos medir entre 6 y 16 años, ¿no? Aquí vemos que se simultanean en un año las escalas. Utilizamos la WISC-5, que es la que más se suele utilizar en los niños, sobre todo de primaria y secundaria, porque recogería entre los 6 años y los 16 años y 11 meses, ya entre 6 y 17 años prácticamente, ¿de acuerdo? Porque están baremadas, porque hay estudios estadísticos muy robustos que nos dan una garantía de centiles, de baremos, para tener conclusiones, digamos, objetivas y firmes. Y luego tendríamos el WISE, que sería la escala de inteligencia ya de adultos, que sería a partir de 16 años, 17 hasta, digamos, 90 años. ¿De acuerdo? Entonces, en función, eso tiene que quedar claro, en función de la edad que queramos medir, el cociente que queramos medir, pues entonces utilizamos una escala u otra, ¿vale? Esta escala WIPSI, que utilizamos en niños más pequeños, como he dicho, de 2 años y 6 meses a 3 años y 11 meses, ¿vale? Tiene varias escalas. Una escala visoespacial, una escala de memoria de trabajo y una escala de comprensión verbal. Dentro de esas escalas hay muchas subescalas y muchos subtests, ¿de acuerdo? Y estas escalas, digamos, van por bloques, y en esos bloques medimos diferentes capacidades.
Bien. También, evidentemente, y aun siendo tan pequeños, se pueden medir cosas tan importantes como la adquisición de vocabulario, toda la inteligencia o el desarrollo no verbal y la capacidad general. Es decir, que aunque sean pequeñitos y tengamos todavía pocas capacidades desarrolladas, ya, digamos, tenemos una herramienta fiable y robusta para en esa etapa de primer inicio de la vida poder medir ya hacia dónde apunta la inteligencia de estos niños. Y por tanto, esto ya nos permitiría tomar decisiones muy importantes sobre si estamos dentro del promedio, sobre si tenemos algún tipo de dificultad o algún punto débil. A mí me gusta hablar de puntos débiles y puntos fuertes, como luego veremos en las escalas, ¿no? Y a partir de ahí potenciar. ¿Vale? Porque vemos con estas escalas que obtenemos resultados pues muy bajos y entonces tenemos un problema de aprendizaje, un problema de desarrollo y es una enfermedad, una patología, pero vemos muchos niños que tienen simplemente algunos puntos débiles y eso ya nos daría capacidad para hacer una estimulación temprana y, digamos, igualar, nivelar el nivel de ese niño con el resto de sus compañeros de la misma edad. ¿De acuerdo? Bien, si tenemos niños un poquito más mayores, de 4 a 7 años o de 4 a prácticamente 8 años, entonces tenemos esa escala WIPSI, utiliza, digamos, escalas o mediciones un poquito más complejas, que es añade la velocidad de procesamiento, añade el razonamiento fluido, porque estos niños ya empiezan a tener un razonamiento mucho más fluido, mucho más argumental. Mantenemos la capacidad visoespacial, la memoria de trabajo y la comprensión verbal. Entonces, evidentemente no podemos evaluar tan ampliamente a niños de 2 años o 3 años como a niños de a partir de 4 años, ¿vale? Por tanto, como sabéis, a más edad podremos obtener más información, pero sí que es verdad que a niños a partir de 2 años y poquito, perdón, ya podríamos evaluarlos. Bien, también en estos niños podríamos ver la capacidad general, fijaros, la competencia cognitiva, la adquisición de vocabulario y incluso aspectos no verbales. Con lo cual, fijaros como niños a partir de 4 años ya tendríamos una medición bastante completa y bastante certera de cuál es su potencial y cuál es su devenir cognitivo en los próximos años. Y con ello, pues poder evidentemente orientar al colegio, trabajar puntos débiles, trabajar herramientas cognitivas concretas, hacer adaptaciones curriculares, realizar estimulación cognitiva, buscar esos puntos débiles, orientar desde casa, utilizar juegos que trabajen ese tipo de capacidades. En fin, podríamos hacer ya un montón de cosas que muchas veces, hasta que no existe un fracaso escolar o hasta que el niño no presenta, digamos, resultados negativos, no se hacen. Y esto no suele ser a veces hasta los 12 años, 13 años que empieza la ESO. Sin embargo, ya en estas edades podríamos advertir y objetivar problemas muy concretos, ¿vale? Ya entramos en la escala WIS, como comentaba, ya estamos en otra franja de edad, de 6 años a 16, ya es una escala mucho más amplia, ¿vale? Que aquí es donde la mayoría de niños, ¿vale?, que evaluamos y niñas ya entran. Y como veis también tiene la escala de velocidad de procesamiento, el razonamiento fluido, la parte visoespacial, la memoria de trabajo y la comprensión verbal. Insisto que dentro de estas escalas hay muchos test y hay varios test, es decir, son bloques, ¿vale?, para no hacerlo tan arduo, son bloques de capacidades que tienen subdominios cognitivos a su vez. Por tanto, en la parte de comprensión verbal pasaríamos varias pruebas que medirían esto, ¿no? Todo el razonamiento lingüístico. En la memoria de trabajo mediríamos atención, concentración, capacidad de dividir la atención. En la parte visoespacial, pues miraríamos capacidad visoespacial, orientación espacial, rotación espacial, etc. En razonamiento, pues conocimiento del medio, razonamiento coherente y lógico, etcétera, ¿vale? O sea que estos son los bloques y dentro de estos bloques hay un montón más de capacidades que mediríamos. Y fijaros que aquí, ya a partir de estos 4 años, 7 años, ya podemos observar, fijaros, ¿no?, aspectos tan importantes como el razonamiento cuantitativo, es decir, cómo ese hemisferio derecho, cómo calcula, ¿no?, la parte de cálculo, de razonamiento numérico, cómo maneja los símbolos, memoria de trabajo auditivo, capacidad no verbal, no solamente la parte verbal, capacidad general, competencia cognitiva, en fin, mucha información, ¿de acuerdo? Mucha información que podemos ir avanzando. Y para la gente más mayor, es decir, para ya adolescentes a partir de los 16 años en adelante, fijaros que la escala de inteligencia ya de adultos ya coge desde los 16 años hasta los 89 o hasta los 90. Fijaros que a nivel médico, un niño va a un neuropediatra hasta los 16 años. O sea, la edad neuropediátrica es hasta los 16 y a partir de ahí ya lo consideramos un adulto. Si bien hasta que uno tiene 18, 19 años, que tiene la mayoría de edad, no sería un adulto a nivel legal, ¿no? Pero aquí, en términos cognitivos, a partir de 16 años ya, como veis,
entra en la escala de adultos. Y lo mismo, tiene sus escalas. Por tanto, la gente adulta que quiera realizar una valoración de cociente intelectual perfectamente puede, tenga la edad que tenga. Como veis, hasta los 90 años. ¿Vale? Están baremados. A partir de ahí, ¿qué obtenemos? Pues fijaros, obtenemos unas puntuaciones medias donde efectivamente en función del resultado, aquí tenéis el CI, en función del resultado, ¿vale? Como estáis viendo, ¿no? La puntuación de 100 estaría un poco en el centro y todo lo que vaya por debajo de 100 sería como un CI, un cociente intelectual, digamos, más bien bajo o muy bajo, y por encima de 100 sería un razonamiento medio alto, alto o muy alto. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí veis que utilizamos un sistema escalar donde lo divide desde retraso moderado o grave a retraso leve, aprendizaje lento, aprendizaje con dificultades, ¿vale? Promedio o en la media, ¿vale? Digamos un CI superior, un CI dotado o un genio, ¿no? En términos un poco coloquiales. Los términos que nos vamos a pasar nosotros y que nos van a interesar no es tanto el promedio, sino un poquito los extremos. Lo que nos va a interesar, evidentemente, a nivel clínico es si una persona tiene un CI por debajo de su media de edad y de sexo, o si lo tiene por arriba, porque eso vamos a ver que genera problemas, ¿vale? ¿Cómo obtenemos estos resultados? Como os he dicho al principio, bueno, pues pasamos una serie de escalas y una vez ya pasamos todas estas escalas ofrecen unas puntuaciones directas, estas puntuaciones directas se pasan a unas puntuaciones típicas, a unas puntuaciones estadísticas y eso nos saca, como veis aquí, una hoja de perfil. Y aquí estáis viendo, por ejemplo, el ejemplo de un paciente, ¿vale? Que tiene, como veis aquí, los 100 puntos sería un poco como la mitad, sería como el 5 en un examen, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos puntos débiles, puntos fuertes. En este caso, por ejemplo, pues tiene una escala, ¿vale? Como estáis viendo aquí, por debajo de 100, otra escala un poquito por debajo de la media, otra escala justo en la media y dos escalas por encima de la media, ¿vale? Pues esto es lo que nos interesa, es ver esa hoja de perfil de esa persona. Y entonces ya podemos ver aquí, por ejemplo, veis que aquí tiene 87 puntos y aquí tiene 97, pues sobre todo en la que tiene 87 puntos, ahí tendría un punto débil, ¿vale? Tendríamos que trabajar y tratar de remontar y fortalecer esos dominios cognitivos, ¿vale? Bien, lo vamos a ver ahora mejor con algún ejemplo. Por tanto, de una forma rápida y relativamente visual, podemos obtener la hoja de perfil de esta persona. Que a su vez, una vez trabajemos con este niño o trabajemos con este adulto a través de la estimulación, a través del entrenamiento cognitivo, en una reevaluación semestral o anual, podríamos ver efectivamente si estos resultados mejoran. Y esto lo que nos permite es ver la evolución. Vale, si nos vamos a los casos que más nos interesan desde el punto de vista clínico y que más intervenimos, que es esta pregunta de qué supone un CI de aprendizaje lento o un CI bajo, pues fijaros que nos encontramos con niños que tienen un rendimiento de inteligencia por debajo de su media. Pues nos encontramos con niños con una velocidad de procesamiento lenta, que tienen problemas de memorizar y de consolidar la memoria, que tienen dificultades de atención, dificultades en la recuperación de la información, es decir, que aparentemente graban la información, pero luego cuando van al examen o cuando se lo preguntas han perdido gran parte de la información y eso es una desmotivación importante. Como vemos aquí, son niños que además de todo eso presentan baja motivación, problemas de autoestima, se comparan y se ven pues más torpes, más lentos, más zoquetes, si me permitís la expresión, y esto genera un problema importante en su personalidad. Problemas de conducta, rabietas, incomprensión, ansiedad, tristeza, apatía, ¿vale? El hecho de que él tenga un desarrollo cognitivo por debajo de su edad hace que los contenidos escolares pues les queden grandes. Muchas veces, si no somos capaces de hacer un buen informe y trasladarlo bien a los profesores y al orientador del colegio, no les hacen adaptaciones curriculares que son necesarias. Entonces estos niños van sufriendo y sufriendo y sufriendo y por supuesto sus padres, que están al pie del cañón, que tienen que invertir en recursos como academias de repaso, porque también los padres muchas veces acaban desquiciados porque se sientan y no les guardan el respeto y no les guardan, digamos, la disciplina que les podrían guardar a un educador o a un profe de academia, ¿no? Y luego, evidentemente, son niños más inmaduros y que sus habilidades psicolingüísticas están por debajo, con lo cual tampoco se acaban de defender bien, tampoco se hacen comunicar bien, y esto es lo que llamamos un rendimiento bajo. Aquí, evidentemente, hay muchos grados. Puede ser que tu CI sea bajo o muy bajo o moderadamente bajo o levemente bajo. Entonces aquí, como todo en la vida, hay una escala de grises que tendríamos que hacer. Entonces, ¿qué encontramos cuando están estos niños con este CI? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podríamos trabajar? Pues evidentemente tenemos que trabajar de forma integral y multidisciplinar, es decir, tenemos que trabajar en varias vías. Tenemos que trabajar, por un lado, informar a los padres, por un lado también informarle al niño al nivel que lo pueda entender,
y que, bueno, que a él le cuesta más, pero que le vamos a ayudar y que si trabaja y se esfuerza va a recuperar ese nivel o puede mejorarlo. Evidentemente hemos de emitir un informe, hemos de informar al colegio y hemos de motivar incluso al colegio a que ponga recursos en marcha. Por tanto, hay una línea que hay que planificar muy bien esto cómo se hace, hay que hacer una atención, como digo, integral, ¿no? Tanto en la parte del colegio, formación reglada, adaptaciones curriculares, estimulación del alumno, hay que trabajar a nivel de conducta y psicológicamente, tanto con los padres, de forma sistémica, con los padres, explicarles cómo manejar a este niño, cómo evitar discusiones, cómo aumentar la motivación, cómo generar refuerzos, cómo manejar los castigos, ¿no? Son niños que a veces no quieren estudiar o les cuesta un mundo estudiar. Entonces hay que hacer una intervención psicológica con los padres y con los nenes, ¿no? Y al mismo tiempo hay que hacer una estimulación cognitiva, hay que fortalecer, hay que estimular los puntos débiles, ¿no? Y también mantener activos los puntos fuertes. Pues todo esto, nosotros, por ejemplo, en el centro nos encargamos de realizarlo y tenemos una academia donde se llama Iván Academy, donde esto lo estamos desarrollando. Tenemos una pedagoga por un sitio, tenemos psicólogos y neuropsicólogos por otro sitio y tenemos psicólogos clínicos que trabajan con los padres. Entonces, con una tarifa plana podemos llegar a todo esto. Nos ponemos en contacto con el colegio y montamos con todo un equipo, ¿no? Esto sería lo ideal, ¿no? Estos son los recursos que hay que poner en marcha. Y esto, cuando se organiza bien, ni es tan caro ni es tan difícil. Lo único que hay que tener es la voluntad de saber trabajar estos temas. Entonces, el colegio va a hacer una parte, los padres van a hacer una parte y el gabinete donde estemos trabajando, ¿no? va a hacer el resto. Y si todos vamos de la mano, pues el niño va a mejorar seguro, seguro. E incluso más de lo que podíamos pensar en un principio. ¿Vale? Como veis ahí, lo he dicho antes, ¿no? Le cuesta aprender más, tiene más déficit de atención, más problemas de lenguaje, un lenguaje más pobre, más infantil, más limitado. A veces tienen problemas de habilidades motoras, sobre todo de psicomotricidad o motricidad lenta, ¿vale? Mayores problemas de salud. O sea, hay estudios que relacionan a estos niños como que tienen más problemas de salud en general, conductas desadaptativas, baja autoestima, problemas de frustración, baja tolerancia a la frustración, rabietas, desmotivación, buscan intereses más infantiles, se hacen muy cómodos. Y todo esto ya lo podemos ver con 3 añitos, con 4 añitos, con 5 añitos, con 6 añitos. Es decir, ya podemos, no esperemos a que el niño tenga 12 y que la situación esté realmente grave. No, evaluemos ya a niños con 5 años, con 6 años, con 7 años y quedémonos tranquilos. Si tiene un buen CI, tiene un buen comportamiento, bueno, nada, hacemos el informe, informamos y ya está. Pero si empezamos a ver problemas, ya podemos intervenir, ¿vale? Como he dicho aquí, a nivel motor, tienen también problemas de motricidad gruesa y fina, les cuesta a veces escribir correctamente, tienen problemas de desviación motora, desarrollo sensorial, tienen los sentidos menos desarrollados, ¿vale? Sobre todo la audición y incluso muchos de ellos tienen problemas visuales y hay que hacer adaptaciones sensoriales, ¿no? Porque eso es importante. El tema de la atención es clave, ¿no? Vemos a muchos niños con TDA, trastorno de atención, incluso con TDA y H, déficit de atención e hiperactividad. Son niños más dependientes, que tienen menos autonomía funcional, que necesitan más apoyo, que acaban siendo más sobreprotegidos y sobre todo también son niños que evidentemente empiezan a tener dificultades en habilidades sociales, son más retraídos, ¿vale? O no manejan bien los conflictos entre iguales y hay que enseñarles también esta parte de conducta. Por eso, no solo hay que trabajar a nivel, digamos, escolar, sino hay que trabajar a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel psicológico, con los padres, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pero por contra podemos tener, ¿vale? Un CI alto, que esto lo estamos cada vez viendo más. Cada vez más se evalúa mejor, se evalúa antes y estamos teniendo un aumento en la incidencia y en la prevalencia de niños con altas capacidades. Niños y adultos, porque muchos adultos tienen altas capacidades y nadie se lo ha dicho, ¿no? Estas llamadas altas capacidades es lo que hemos llamado clásicamente como niño superdotado o persona superdotada, ¿vale? Lo cual no significa que sea superdotado para todo, sino para una serie de capacidades, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en estos niños o en estas personas con alta capacidad? Vemos que tienen un aprendizaje muy rápido o súper rápido, que tienen una capacidad de memoria retentiva muy potente, muy por encima de la media, que tienen una gran energía vital, es decir, que llegan a muchos, o sea, consiguen llegar a muchos frentes, tanto a niveles cognitivos, académicos, físicos, de entretenimiento, les da la vida y la energía para hacer muchas cosas. Tienen un vocabulario evidentemente mucho más amplio, son niños que se interesan muchas veces por la lectura, mucho más complejos, se hacen preguntas complejas, interactúan con gente más mayor, tienen intereses más maduros, más adultos, tienen un pensamiento lógico, intuitivo, un razonamiento mucho más adulto, tienen una inquietud permanente por conocer cosas, tienen mucha curiosidad, ¿vale?
y hace que, bueno, incluso a los padres los acaben desbordando en la cantidad de actividades que tienen que proponerle. Pero claro, esto también tiene una serie de problemas. Una serie de problemas porque estos niños muchas veces se aburren, se desmotivan, no se adaptan, son discriminados, sufren muchas veces bullying porque destacan por arriba. Y claro, son niños que además, al final esto, no en edades tempranas, pero en edades ya un poco más mayores, 12, 13, 14, 15, muchas veces acaban teniendo un fracaso escolar porque se aburren, se desconectan del sistema educativo, porque es un sitio hostil donde no se sienten comprendidos, no se sienten motivados, nadie entiende lo que le pasa y acaban teniendo graves problemas. Algunos de estos niños, el sistema educativo permite, con un buen informe de la orientadora, pasarlos de curso, pero incluso aún pasándolos de curso, subiéndolos un curso por arriba, ¿vale? Porque diciendo, bueno, está claro que este niño tiene un nivel mayor, bueno, pues pasémosles un curso, adelantémosle un curso. Aún así, muchas veces se produce ese fracaso escolar o ese abandono escolar, que es una pena, ¿no? Porque tendrían una capacidad brillante. Bien, ¿qué pasa? Son niños que además tienen un comportamiento muy idealista, un sentido muy aguciado de la justicia, son muy sensibles. De hecho, hay mucha correlación entre personas altamente sensibles, que es un diagnóstico con superdotación o con alta capacidad, son muy sentimentales, muy sentidos. Lo encontramos en muchos niños que tienen como una sobreempatía, ¿vale? También son muy autocríticos, como vemos aquí, es decir, hacen una autocrítica que eso puede ser incluso muy perjudicial, son muy autoexigentes y esto les genera problemas de presión y autoestima que también hay que trabajar. Entonces, como veis, no solamente si el CI está por debajo, si es que está muy por arriba o por arriba, también genera problemas. Entonces, estas, como todo en la vida, ¿no? Todos los extremos acaban generando problemas. Y eso, este CI nos puede decir rápidamente en qué punto estamos. ¿Vale? Son niños muy intensos, pueden parecer incluso hiperactivos o impulsivos y simplemente es que son niños que reclaman mucha atención y por tanto, ¿vale? Son, como he dicho antes, carne de cañón de mucho bullying o mucho acoso escolar porque destacan y toda persona que acaba destacando de una forma extrema por arriba o por abajo, estos por arriba, pues entonces reciben este acoso. ¿Vale? Son niños que podemos trabajar con ellos o que se suele trabajar. Pues evidentemente, una vez que analizamos que tienen toda esta potencial, pues bueno, trabajamos el tema de la estimulación, es decir, le damos todo aquello de contenido que ellos nos piden y que les puede motivar y que pueden realmente cumplir sus intereses. Trabajamos en el autoaprendizaje para que ellos entiendan qué les gusta más y que por ahí puedan desarrollarse y no frustrarse. Trabajamos mucho en la frustración. Trabajamos mucho en la gestión de la ansiedad, la gestión de la autoestima, la gestión de las habilidades sociales, cómo relacionarse entre iguales, aunque son diferentes y van a ser diferentes, todos somos diferentes, ¿no? Pero estos niños son especialmente diferentes. Aunque son diferentes al resto y tienen intereses diferentes, pensamientos diferentes, tienen que saber, digamos, convivir, ¿no? Y cómo conviven. Entonces les enseñamos mucho a relacionarse, igual que a los del CI bajo. Por tanto, como veis, también estos niños se puede y se debe trabajar muchas cuestiones. Esto se ha quedado un poco bloqueado. Ay, perdón. Bien. Por tanto, al final, ¿vale? Tengamos un CI bajo o tengamos un CI alto, vamos a obtener unos resultados. Bien. Con esos resultados planteamos un plan de intervención, como he dicho, integral. Y una vez ya ponemos en marcha ese plan integral, podemos ir reevaluando, monitorizando cómo va ese niño. Aquí veis una hoja de perfil, ¿vale? Del paciente que hemos visto antes, ¿no? La escala azul oscura, ¿vale? Sería la escala inicial, ¿no? La escala inicial y vemos, pues eso, puntos más fuertes, puntos más débiles, ¿vale? Si os veis aquí. Y preintervención o pretratamiento, ese es el rendimiento, la hoja de perfil de este paciente en las diferentes escalas o en las diferentes capacidades. Una vez nos ponemos a trabajar la parte de estimulación cognitiva, la parte de entrenamiento en capacidades. Este sería un niño con un CI bajo, ¿de acuerdo? Entrenamos y orientamos a los padres. Informamos al colegio, hacemos adaptaciones curriculares. Pues evidentemente esto a los pocos meses ya empieza a verse efectivamente la mejoría. Veis que en algunas escalas mejora más que en otras mejora un poco menos, pero lo que estamos viendo es que desde luego, según va pasando el tiempo, no solamente no tiene un CI peor, porque claro, ¿qué pasa aquí? Aquí hay que verlo todo en dinamismo. Un niño con un CI bajo que no se interviene, ¿qué suele pasar? Que la diferencia respecto a sus iguales, si no se interviene, cada vez se hace mayor. Es decir, cada vez presenta un CI más bajo, porque ese niño se va quedando atrás. Por tanto, el CI no solamente nos va a potenciar, sino que nos va a permitir que ese niño, que si no hiciéramos intervención, cada vez
la distancia entre su capacidad y la del promedio de sus iguales fuera mayor, no solamente vamos a corregir esa diferencia, sino que vamos a potenciarla. Y aquí veis un ejemplo claro de cómo un niño con solamente unos meses, en este caso creo que fueron solo 6 meses, cómo consigue mejorar bastante, ¿de acuerdo? Y esto es medible y lo podemos objetivar, ¿de acuerdo? En este caso, sobre todo, este es el resumen de las funciones ejecutivas y que hacen referencia al córtex dorsolateral, que nos interesaba mucho trabajar con este niño, la capacidad de organización, planificación, autonomía, etcétera, y vemos cómo mejora. Este es un ejemplo, ¿vale? Evidentemente, lo hemos comentado antes, intervenir sobre un niño y no intervenir sobre la familia no tiene ningún sentido, tiene que ser integral. Y se hace una intervención sistémica. A las familias se les atiende tanto más que al niño. Y en paralelo, mientras el niño va haciendo esa estimulación, las familias van recibiendo instrucciones, van recibiendo orientaciones para casa, cómo manejar el tema de los deberes, cómo manejar el tema de la autonomía con el niño, cómo manejar la motivación, ¿vale? Entonces, los padres primero tienen que entender y aceptarlo, cómo es su niño, qué dificultades tiene, y a partir de ahí, con esa comprensión y con mucha psicoeducación, los padres efectivamente se convierten en coterapeutas nuestros, ¿no? Y realmente hacen un trabajo excelente, y además ellos bajan mucho su ansiedad porque entienden ya lo que le pasa a ese niño. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco lo que queríamos presentar, y a partir de aquí la idea sería que plantearais preguntas, dudas. La idea era hacer este webinar para, de alguna manera, vierais la importancia que tiene medir de una forma temprana y precoz, tanto en niños como también en adultos. Hay muchos adultos, que podemos comentar el tema, que tienen problemas de atención, problemas de rendimiento, que son despedidos o que no prosperan en los trabajos, son despedidos de los trabajos, y llevamos una cantidad, y nos podéis imaginar, inmensa de TDA o TDAHs adultos, que cuando evidentemente los medimos, y nadie le ha dicho a esta persona de 45, de 50, de 55, de 39, nadie le ha dicho a esta persona que tiene un TDAH o que tiene un TDA o que tiene un CI bajo, cuando los evaluamos, esta persona dice, bueno, ahora entiendo por qué me cuesta a mí esto. Fueron niños disléxicos, muchos de ellos, y no se les hizo mucho caso. Ahora hay mucha información. Por tanto, como veis, no solamente va enfocado al ámbito infanto-juvenil, sino que en el ámbito de adulto. Y cada vez más en consulta nos consultan o nos reclaman esa evaluación, porque hay personas, ¿no? También gente, evidentemente, que ha consumido sustancias de joven y que vemos que ahora su cerebro, pues fruto de esas sustancias o de esas adicciones, el cerebro no está igual porque tiene un daño, y vemos que tiene un CI por debajo de su media. Y también es muy importante evidenciarle al paciente que su CI, fruto del consumo de sustancias, fruto de situaciones de depresión, de estrés, está por debajo. Y esto es muy importante, que la persona entienda qué le está pasando y a partir de ahí que intervengamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Pues bueno, nosotros en el servicio infanto-juvenil, pues como hemos dicho, trabajamos de forma integral, y fijaros, tenemos en el mismo equipo, tenemos la parte médica con los psiquiatras, que lleva la parte de adultos infantil. Por tanto, si hay que manejar medicación, si hay que manejar estimulantes, sabéis que los niños con TDAH llevan un tratamiento que puede llegar a ser muy, muy efectivo, ¿no? ¿Vale? Farmacológico. Llevamos la parte psicológica, tanto en adultos como infantil, para la familia o para los propios niños. Autoestima, refuerzo, conducta, gestión de rabietas, motivación, etcétera. Tenemos una logopeda, porque sabéis que hay mucho problema asociado al desarrollo del lenguaje, y el lenguaje lo es casi todo en el cerebro, porque si no nos comunicamos bien, si no escribimos bien, si no expresamos bien, al final nuestro conocimiento no llega y no se valora. Y tenemos también la parte más neuropsicológica, ¿vale? Todo eso, de alguna manera, como veis aquí, confluye en la academia de refuerzo de estudio. Es decir, nosotros tenemos una academia en la cual los niños vienen con sus deberes, vienen con sus tareas, pero no únicamente hacemos esas tareas, sino que realmente tenemos en cuenta lo que hemos dicho, la estimulación, la parte conductual, la parte de desarrollo. Les preparamos programas para casa, trabajamos en lápiz y papel y con dispositivos multimedia. En fin, hoy en día tenemos muchos medios para esto. Por tanto, desde el IBAN un poco lo que reivindicamos es que si se hace un buen trabajo, es decir, se hace una buena evaluación, una buena planificación y una buena intervención, pues vamos a tener, ¿no?, estimulación individual y grupal. Hoy en día tenemos niños que los tratamos de forma individual porque requieren mucha atención. Tenemos niños que no solamente los atendemos de forma individual, sino que también los metemos en packs, para que lo entendamos, en packs de grupos pequeñitos de 2, 3, 4 niños, que les viene muy bien para socializar, para trabajar habilidades sociales, para verse entre iguales, y trabajamos de forma grupal. Por lo tanto, en cada niño determinamos si trabajamos de una forma u de otra o de ambas.
Tenemos un centro de formación donde vamos formando a las familias, vamos formando también a los niños, y tenemos evidentemente un área de psicología donde intervenir con todo esto. Y estamos en coordinación permanente. Nuestro compromiso siempre es que nos ponemos en contacto con los tutores, las tutoras de los colegios. Esto es muy, muy importante. Porque muchas veces a los papás no les hacen, o no, yo soy papá, no los hacen el caso que le hacen al profesional. Y nosotros sabemos, y hemos trabajado en colegios y conocemos el contexto escolar, sabemos cómo comunicarnos, cómo solicitar la atención, que esto a veces es una odisea, el que te hagan caso en un colegio o el que a tu hijo le presten los recursos que tocan. Primero, porque hay pocos recursos en los colegios, y segundo, porque hay mucha demanda y hay que priorizar. Entonces, muchas veces nuestros hijos se nos quedan, o nuestros niños se nos quedan sin ese recurso, y nosotros hacemos de puente entre el colegio y la familia. ¿De acuerdo? Y imaginaros, ¿vale? En lo que se puede intervenir, el que un niño vaya regulando, corrigiendo su potencial educativo, su potencial académico, su potencial de capacidades, hace que, bueno, pues que no tenga conductas disruptivas, que hagamos prevención del bullying, que el niño sea cada vez más autosuficiente y trabaje sus técnicas de estudio, que acomode su estilo de estudio a los estudios, ¿no? A cada nivel educativo. Desde luego, con esto conseguiríamos hacer una prevención del fracaso escolar, porque cuando ya se instala el fracaso escolar, el niño o el adolescente ya no te colabora, ni mucho menos, ya tiene un rol de yo soy torpe, yo soy burro, a mí me cuesta, yo no soy capaz, ¿vale? Podemos potenciar, podemos mejorar la organización, gestión eficaz del tiempo, esto es vital, sobre todo ahora con dispositivos que están enganchados a los móviles, a las redes sociales. Es muy importante que ellos calibren bien el tiempo, prioricen, ¿vale? Lo que he dicho, coordinación con el colegio, en fin, en definitiva, todo un proceso, ¿vale? Complejo, pero que si se coge a tiempo, podemos, bueno, ayudar mucho, como dice aquí, en la autonomía. Es una inversión, creo que es la mejor inversión que podemos hacer en los niños, invertir en su futuro, ¿no? Creo que es mucho más importante que invertamos en ese tipo de recursos que no que le compremos el último móvil o el último patinete. Creo que es importante porque esto es su futuro, esto es lo que ellos van a poder desarrollar. Y esto es la importancia que queríamos transmitiros en esta charla, en este webinar, que pensamos que puede ser muy útil, ¿vale? Para muchos padres, para muchas personas adultas, para muchos padres potenciales, para muchos educadores, para muchos psicólogos que están trabajando con estos niños, ¿vale? Para eso vamos a hacer una jornada, vamos más allá que hacer un webinar, evidentemente, vamos a tener en marcha una jornada de puertas abiertas, ¿vale? Para todos los asistentes de la charla, toda la gente que os habéis inscrito, vais a tener acceso a una valoración de ese cociente intelectual en nuestro centro, ¿vale? Es verdad que ya se ha ido apuntando bastante gente y aunque vamos a ampliar los días, las plazas son limitadas porque tenemos un equipo amplio de psicólogos que estamos preparando todas las sesiones para poder llegar a todos, teniendo en cuenta que este tipo de evaluación puede ocupar perfectamente 1 hora y media o hasta 2, ¿no? Podemos hacer algún descanso. Si va todo bien, en 1 hora y cuarto, 1 hora y media puede estar listo, ¿vale? Quizá si la persona es muy rápida, en 1 hora puede estar más o menos resuelto. Pero vamos, calculemos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas en definitiva, ¿vale? Máximo 2 horas. O sea que es una evaluación compleja y que nosotros vamos a dedicar todo nuestro empeño, todos nuestros recursos y todo nuestro conocimiento. Entonces, quien quiera realizársela o quien conozca a alguien que se pueda beneficiar, que conozcáis, pues es absolutamente gratuita la evaluación, ¿correcto? Entonces, es muy importante que, bueno, que nos hagáis difusión porque va a llegar a mucha gente, ya que lo lanzamos. Ya insisto que hay gente apuntada, estamos organizando ya los días y cuando terminemos el webinar, en función de la gente que se apunte, ¿no, Alicia? Creo que enviaremos luego un email ya confirmando los días y las horas, ¿vale? Os va a llegar por correo, como tenemos vuestros correos, os va a llegar en función de vuestra solicitud de que queréis la evaluación, realizar esa evaluación gratuita, pues os va a llegar qué días, ya coordinamos con vosotros qué días y qué horas podéis veniros y la realizamos. Puede ser de mañanas, puede ser de tardes, estamos organizándolo, ¿vale? Aunque el objetivo es fijar una franja horaria, ¿vale? Y bueno, aquí hemos puesto esto, ¿no? Que realmente si alguna persona participa y luego requiere algún recurso nuestro, pues que evidentemente haremos un diagnóstico, ¿no? Por la diferencia a participar y bueno, eso ya os informaremos a la gente que tengáis interés, os informaremos con detenimiento. Pero sí que es importante que nos ayudéis a hacer difusión para vosotros mismos o para personas que pensáis que les puede interesar porque es completamente gratuito y es una evaluación que en el mercado o en los gabinetes nos cuesta un importe. Nosotros con esto lo que pretendemos es coger experiencia y valorar, ir haciendo estudios y valorar
los diferentes perfiles de niños y de alumnos que tenemos. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que queríamos comentar. Así es que nada, agradeceros ahí la espera que habéis tenido en unos minutos que nos ha costado un poquito esto organizarlo y que estamos abiertos a cualquier tipo de, a cualquier tipo de pregunta que se pueda hacer ahora. Vamos a habilitar el chat por aquí y si queréis las cámaras y nada, pasamos a la fase de preguntas o de dudas que podáis tener. Ahora vamos a ir habilitando las cámaras.